Listo. Ok, perdón, se cortó la transmisión, parece que algunos no la estaban viendo, vamos a continuar. Me quedé aquí en que tenemos que completar el otro 5% que necesita la planta. Esos son elementos fósforo, hierro, potasio, sodio, magnesio, manganeso, boro. Son varios elementos que la planta necesita. Todos esos elementos no los puede tomar de otro lado más que del suelo. Esos elementos van a estar en el suelo. Van a ser elementos nutritivos que la planta va a buscar con su raíz y de esta manera los va a llevar a su parte superior. Aquí en lo que vemos de color verde en las plantas son en realidad unos organelos pequeñitos que están dentro de la célula que se llaman cloroplastos. En estos cloroplastos se hace una transformación de los elementos que captó la planta. En especial el carbono lo vamos a obtener. Todos sabemos la fotosíntesis, ¿no? En el aire tenemos un gas que vuela, que es el CO2. Ese gas que está en el aire, la planta es el carbono que ella tiene. Llamamos a la planta autótrofo porque ella consigue su propio alimento. En especial el carbono, que es más del 50% de su cuerpo, lo consigue de este gas. No me voy a enfocar mucho en esto, pero la fotosíntesis es una reacción que por medio de los cloroplastos y la luz del sol parte esta molécula en dos y libera ese oxígeno al aire y el carbono lo introduce a su cuerpo. Ese carbono que tiene aquí, el oxígeno y el hidrógeno los va a obtener de manera natural por medio del agua y del aire. Estos tres elementos los va a tener disponibles la planta sin que se los pongamos, sin que nadie lleve el alimento ahí. Ella lo va a tomar del aire y del agua. El otro resto los va a tomar de abajo. El humus de lombriz lo que contiene es todos estos elementos que la planta necesita. Todos los demás elementos que la planta necesita están contenidos aquí, además de oxígeno, hidrógeno y carbono. Pero aquí están contenidos todos. Son extraídos de los desechos vegetales de la planta que la lombriz se va comiendo. La lombriz va comiendo esto y lo va transformando en el humus. Entonces el humus lo tenemos aquí. Esta situación, este fenómeno pasa naturalmente sin que nosotros tengamos que estar. Esto ya lo hacían las plantas por millones de años antes de que aparecieran los humanos y ya estaban las lombrices. Entonces lo único que hacemos es llevar esto a un sistema casero o a un sistema semicomercial donde podemos hacer la producción de un humus perfecto que se obtenga de la descomposición de la materia orgánica. Esa materia orgánica hay que dársela a la lombriz. En otro video, les repito, vamos a ver cómo alimentar a la lombriz. Ahorita vamos a enfocarnos en esto. ¿Qué propiedades tiene el humus de lombriz? El humus de lombriz en la tierra lo que va a hacer es que va a facilitar que la planta pueda alimentarse, que tenga disponibles todos los elementos que ella necesita para poder crecer. Voy a borrar esto de aquí. Va a facilitar que los nutrientes estén presentes, todos los que necesita la planta. Veamos aquí una molécula que digamos que esta molécula es una parte de una florecita. Esta molécula la extrajimos de lo que es un pétalo de la flor. Y por aquí vamos a observar algo curioso. Llamamos carbono, hidrógeno, nitrógeno, pero por aquí tenemos un elemento raro, el cobre, tal vez, por decir alguno, el cobre. Y vemos que solamente es un elemento, un átomo en una molécula. Si el cobre no estuviera presente aquí, esta molécula no se puede formar, se deshace, no se puede formar. Entonces la planta, si no tiene cobre en el suelo, no podría sacar su flor, estaría desnutrida. Podría estar viva, podría tener algunas cuantas hojas y no crecer, pero jamás va a florear porque no tiene ese elemento presente. Es lo que pasa cuando compramos una maceta en un vivero. Cuando vamos
por una planta. En una planta, cuando la compramos en nuestro vivero directamente, nosotros siempre usamos agua para regarla, agua y agua, agua. Lo que hacemos es que se deslavan los nutrientes, salen, se separan de la tierra que originalmente usted tiene en su maceta. Entonces, lo que hace al regar con pura agua es que los elementos nutritivos salen de la planta y se pierden, se van al drenaje, se tiran. Lo que el humus hace es retenerlos. El humus, al utilizarse en una planta, lo que hace es que a pesar del riego, estos elementos no se vayan, se queden aquí y que estén disponibles para la planta. Imaginen que aquí tenemos un grano de humus aumentado en mucho tamaño. Uno de esos granillos contiene millones de microgrietas, porque las heces de la lombriz parecen un pequeño chocorrol. Hagan de cuenta que compraron un chocorrol y en color café, pero estos se van fragmentando, tienen una cera. Cuando la lombriz hace, les deja como un pequeño recubrimiento. Entonces estos se quebran al deshidratarse, pum, pum, se van quebrando y se van volviendo a pegar de maneras diferentes, de maneras raras, hasta formar los granos de humus, que son estos. Es digamos, a escala mayor. Podemos ver que tiene microgrietas, que se puede fraccionar aún más y más y más y más y más. Esto es esto. Vamos a hacer un dibujo aquí. El grano de humus, imaginen que tiene microgrietas, miles de microgrietas dentro de él. Por eso lo puedo partir y fraccionar muy fácil. Pero ¿qué hace? Esta materia ya está formada de moléculas que son alimento para la planta. Ya están disponibles, porque la lombriz lo que hizo es que todas esas moléculas, imaginen que esta es la molécula de un pedazo de sandía. Yo si le pongo un pedazo de sandía a mi planta no va a poder nutrirse, porque no puede comer de aquí. La planta necesita que esta molécula, que es una cáscara de sandía, sea fraccionada, sea partida en pequeños pedazos más cortos para que la planta lo pueda absorber. Ese trabajo de cortarlas, primeramente lo hacen los microorganismos. Antes de que pensar que la lombriz va a comer directamente eso, sí lo hace, pero con alimentos muy suaves. Eso ya lo hablamos en otro video. Alimentos que es 90% agua, como la sandía, la lombriz se lo come directamente. Pero la demás materia, todo lo que conforma las cáscaras, las partes duras, los almidones, viene un microorganismo y parte esta molécula en dos. Viene otro microorganismo diferente, ahora podría ser un hongo o una bacteria. Viene y parte esa molécula en dos, cada vez más pequeñas. La lombriz, a su vez, va a estar comiendo todo esto. Se va a comer a otros microorganismos, a hongos y a bacterias, y más la materia orgánica que le estemos dando. Cuando la lombriz se lo coma, sus heces van a hacer un trabajo mucho mayor, mucho más rápido que los microorganismos al cortar las moléculas. La lombriz va a comer todo esto en conjunto. Claro que el tamaño que pueda comer, su boca mide 1 milímetro, menos de 1 milímetro, entonces solamente lo que quepa, al pasar por el tracto digestivo de la lombriz, van a quedar los elementos disponibles, mucho más que los puros microorganismos. Por eso es que la lombricomposta rebasa la composta, porque la lombriz interviene también partiendo estas moléculas largas. La lombriz se alimenta de moléculas medianas, digamos, porque ya están precomposteadas, que ya empezaron a descomponerse, y las va a dejar así en puras pequeñas moléculas pequeñas. Por ejemplo, va a ser, podemos tener iones libres como el potasio, el calcio,
y algunas otras que están asociadas, que la planta solo las puede tomar si están asociados con otra, pero siempre pequeños, siempre moléculas pequeñas. La planta solo puede comer esto. La planta no puede comer esto largo que es una cáscara. La planta va a comer esto. ¿Y quién lo fraccionó? Fueron los microorganismos y fue la lombriz. La lombriz que comió todo esto en gran cantidad, lo deja fraccionado, lo deja disponible para la planta. Estos alimentos que vemos aquí, mi planta, a ver, todavía me queda el dibujo. Mi planta los va a tener en el suelo cuando yo agregue humus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos elementos, por unos vasos conductores que tiene la planta para subir el agua del suelo, esa agua siempre va a atrapar un ion y va a llevar este alimento a la planta, ya sea hierro, magnesio, fósforo, y lo va a llevar hacia arriba, Esa es la manera en que la planta lo lleva, con el agua. Entonces el humus debe estar húmedo, debe estar el suelo húmedo para que funcione, para que se active. Estas moléculas van a conformar la planta, van a llegar aquí a la parte superior y construir moléculas más complejas. En el suelo todo se descompone y en las hojas de la planta todo se vuelve a fabricar, se vuelven a hacer estructuras cada vez más grandes hasta hacer moléculas que conformen una flor, un fruto, una raíz. Entonces tenemos que entender primeramente esto para poder entender qué es el humus. El humus es alimento para la planta, disponible. No es lo mismo que yo le ponga tierra donde no hay ni siquiera materia orgánica casi. No podemos alimentar a la planta con una tierra común. Sí tiene muchos minerales, claro, pero no tantos como los tiene el humus. El humus es el alimento para las plantas de manera orgánica mejor que existe, no hay otra cosa. De manera química se hacen otros procesos para alimentar a la planta, se sintetizan este tipo de moléculas y se le dan directamente. Eso es lo que se hace en la agricultura comercial. Pero nuestro suelo está muerto porque cada vez que queramos sembrar una planta vamos a tener que comprar más y más y más. El humus va a permitir que el suelo esté vivo y que aquí haya la producción de estas moléculas sola, sin nada. Es más, viviendo lombrices aquí y microorganismos que viven, muchísimos hongos y bacterias que son benéficas. Entonces, ¿qué contiene el humus? Contiene los nutrientes, contiene una estructura perfecta, como acá dejamos este dibujo pendiente. Estas moléculas que la planta va a tener, el humus va a tener atrapados, van a ir siendo liberadas con el agua. El agua va a ir tomando estos elementos y llevándolos dentro de la planta. Tenemos que el humus, la materia orgánica, la arcilla, todas tienen una carga positiva en su pared. La raíz de la planta también tiene cargas negativas. La pared celular de la raíz tiene pared negativa. Casi todos los elementos, todos los nutrientes de la planta tienen carga positiva, casi todos. ¿Qué hace esto? Esto es que del humus se van a desprender los elementos que estaban unidos por positivo y negativo, por la ley de la atracción. Entonces estos van a pasar para acá, va a haber un intercambio catiónico, es lo que se llama intercambio catiónico. El humus promueve que esto pase, que haya intercambio catiónico de los nutrientes que están en el suelo, se suelten y vayan hacia acá dije. Van a subir por la raíz y van a ser así, es como se mezclan. Y el humus tiene otra peculiaridad. ¿Qué vamos a hacer? Que cuando regamos, difícilmente estos nutrientes se despegan del humus. Y nuestra agua, cuando tenemos humus, de una maceta sale el agua. Sí se escapan algunos nutrientes, pero no todos. Cuando es tierra común, no tiene estas cargas negativas. Es neutro. La arena es neutra, entonces no se puede retener los nutrientes, y los nutrientes en cada regada se nos van perdiendo y nuestra maceta queda al final con tierra inerte, con tierra que no tiene ningún nutriente y que no le hace ningún beneficio a la planta. Entonces la planta, al no tener ese 5% que es necesario,
les decía en esta molécula de acá. Si tenemos un elemento que, acá está, como el cobre, la ley del mínimo dice que sin este no va a haber esto. Aunque sea uno solo, sin este no va a haber esto. Y muchas veces en nuestra tierra ya se perdieron todos los nutrientes, ya no están los que necesita para la floración, que muchas señoras dicen, mi planta ya no florea, o en el campo se dice, las plantas no están produciendo el fruto, sacan la fruta, la flor y se cae, no llega a ser fruto. Es porque faltan elementos en el suelo que son los nutritivos. La planta va a comer esto. Entonces, esto está contenido en el humus, más una estructura perfecta para poderlo compartir. También, si vemos las microgrietas, lo que hace es otra cosa, que el agua pase entre las microgrietas. No vamos a tener un suelo que se inunde. El agua va a pasar sin problema por las grietas. Además, también el humus va a atrapar moléculas de agua. En estas microgrietas las va a atrapar. En el equilibrio exacto de que ni va a estar el suelo muy húmedo ni muy seco. El humus equilibra la perfecta humedad en el suelo. Esa es otra de sus propiedades. Va a mejorar el proceso de humificación. La humificación no es otra cosa que volver humus otro material. Por ejemplo, si ustedes tienen una planta con humus y las hojas que se desprenden de la planta caen al suelo, gracias a las bacterias descomponedoras que quedan dentro de la planta, esa hoja en cuestión de unas cuantas horas, a veces 24 horas, 48 horas, la hoja comienza a descomponerse, comenzamos a verla llena de microorganismos hasta el punto en que desaparece. Eso en una tierra común no sucede. ¿Por qué? Porque no están los microorganismos encargados de descomponer. Y esa hoja que cayó se volvió otra vez alimento para la planta. Si no ponen humus o materia orgánica, no va a generar este ciclo que hace que la planta se alimente de lo mismo que se le va cayendo. Incluso podríamos alimentar nuestras plantas con puras cáscaras de la cocina y venirlas y enterrarlas cerca de la planta para que se transformen en alimento gracias al humus, a las bacterias que están aquí, que la lombriz dejó y seleccionó solo dejar vivas a las bacterias benéficas que ayudan al suelo. Todas las bacterias patógenas y los hongos que comen plantas, que se alimentan de los tejidos, mueren en el proceso del lombricomposta. Si se hace bien hecho, toda materia que vaya quedando va a ser sana para la planta y en ningún momento tóxica, porque aparte tiene la regulación de los elementos exactamente en la misma proporción que la planta la necesita. La evolución lleva millones de años y si las plantas se adaptaron a tomar exactamente lo que hay en la naturaleza. Desafortunadamente el hombre altera esto y ya no tenemos humus de calidad en el suelo. Las lombrices de tierra hacen un buen trabajo de mejorar el suelo. En México no tenemos una especie tan evolucionada como la Eisenia foetida, que es asiática, y la Eisenia andrae, que son las dos lombrices que se utilizan en lombricultura. Pero la lombriz de tierra va muriendo, entonces al incorporar nuevo suelo orgánico a los cultivos, el ciclo se vuelve natural, solo se repiten la descomposición de la materia que va quedando, los insectos que van cayendo y se van muriendo, las heces de los animales herbívoros. Todo esto se va a ir convirtiendo de nuevo en humus gracias a tener la lombriz presente. Si la lombriz no está presente, este humus va a ser muy lento de formarse y va a tener elementos que posiblemente la planta no los pueda asimilar rápido, quizá con los años, pero no muy rápido. Otra ventaja del humus es que mejora la estructura del suelo en aireación. La raíz necesita que el suelo también tenga oxígeno. Toda raíz que el suelo se apizona mucho no puede crecer. Lo sabemos cuando vamos al campo y vemos las brechas por donde caminamos. El pasto no nace porque el suelo ya está muy compactado. El humus permite, gracias a su estructura, que el aire pueda entrar sin problema y la raíz respire y entonces la planta mucho mejor salud.
Todas estas ventajas las tiene el humus y muchas más que no podíamos hablar ahorita en unos momentos. Voy a hablar ahora del lixiviado. Vamos a pasar para acá. Ahorita respondo algunas de sus preguntas. Déjenme terminar con este tema. El lixiviado. ¿El lixiviado qué es? Es este líquido negro espeso que tiene una apariencia de café, de refresco de cola. Es un poco, si yo lo toco, es un poco ceboso, es un poquito grasosito, digamos que no se me va a quitar así con hacerle así. Esa es la textura y este es el color exacto que debe de presentar el humus de lombriz, entre marrón oscuro como un chocolate bien cargado. Este es el color que tiene el lixiviado. ¿Qué es el lixiviado? El lixiviado, voy a limpiar mi cochinero. El lixiviado es un líquido que contiene dos tipos de moléculas que son los llamados ácidos húmicos y ácidos fúlvicos y agua. Primero voy a explicar qué es lo que contiene. Contiene la molécula del agua, porque la mayoría es agua. Contiene moléculas de agua y contiene unas cadenas de material que se fue formando. Primero recuerden que la descomposición va a ser separar la molécula en pequeñas piezas, pero la humificación y la formación de ácidos fúlvicos lo que hace es que estas moléculas se ordenan nuevamente en una cadena que es muy especial, es muy nutritiva. Esta cadena, tenemos cadenas cortas, vamos a dibujarlas. Cada una de estas intersecciones es un elemento, son cadenas largas que contienen ciertas moléculas, ciertos elementos, pero ahorita no se los podría explicar a fondo, pero son nutritivas para la planta. Tenemos que los ácidos húmicos son los que vemos en color más oscuro, se forman por la descomposición del humus y se producen por los mismos microorganismos que estaban en la tierra y la lombriz, pero en realidad gran parte tienen de trabajo los microorganismos. Cuando decimos que es lixiviado de lombriz, no hablamos solo del lixiviado de lombriz, porque aquí hay lixiviado, tenemos de hecho tres lixiviados. Un lixiviado que es el lixiviado del alimento de la lombriz, de la composta que le pusimos. Otro lixiviado es el lixiviado del humus, que se está descomponiendo, del que ya se descompuso. Y otro, digamos que es el agua, que arrastra ácidos, que arrastra sales, que arrastra muchas cosas. Bueno, ahorita me detallo un poco más de esto, voy a volver acá. Los ácidos húmicos son cadenas mucho más largas. Una cadena así. Estas cadenas largas están formadas por los nutrientes que conformaron nuevas moléculas, pero que son completamente hechas de cosas que son nutritivas para la planta. Al llegar a la raíz, a la planta tener la raíz aquí nuevamente en contacto de estas cadenas, va a ir segregando las moléculas nutritivas para la planta y van a ser absorbidas, al igual que los ácidos fúlvicos. Los fúlvicos son los pequeños. ¿Sí? Son los pequeños y los húmicos son los largos. Para no enredarlos mucho, los ácidos fúlvicos de cadena corta, esos son los que van a entrar a la hoja directamente. Voy a dibujar una hoja aquí a la hoja. Estos son los que se recomiendan para la nutrición foliar, lo que es rociar la hoja con humus disuelto en agua. Ahorita lo vamos a hacer. Y los ácidos húmicos van a entrar a la raíz. La raíz, ya no quiso.
la raíz de la planta va a poder absorber estos ácidos, que no son más que nutrientes. No podemos separarlos. Bueno, sí se puede hacer un proceso para separar los cortos de los largos. Eso quizás lo hagamos en un experimento posterior, que es algo que me enseñaron los aguacateros de Uruapan. Les mando un saludo. Cómo separar los fúlbicos de los húmicos, eso lo hacemos después. Pero no importa que estén mezclados, de todos modos, casi siempre que regamos nuestra planta, el lixiviado va a terminar en el suelo. Entonces se aprovechan las dos maneras. ¿Qué voy a hacer? Esta agua está llena de moléculas nutritivas y de agua, pero está en una... Al ser tantos minerales, se forma sales, cristales de sal, entonces esto se vuelve alcalino. Esto directamente para la planta podríamos matarla. Lo que se hace es diluirlo. Tengo 900 mililitros de agua en este frasco y aquí tengo 100 mililitros de humus de lombriz. Vean cómo queda, aún queda muy negro. Yo voy a administrarlo a la planta de dos maneras. Vamos a tenerlo como agua de riego, directamente, como agua de riego, y va a ir directamente a la raíz. A las raíces de la planta lo vamos a echar como agua de riego. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Poniendo estas cadenas largas nutritivas que la raíz sí puede comer. Entonces estas cadenas, al estar en contacto con la raíz y con el agua, van a ir fraccionándose en formas nutritivas que la planta va a poder asimilar rápidamente. Todo esto va a entrar a la raíz y va a formar una planta más sana, más fuerte, más resistente, que tiene todos los elementos necesarios. Vamos a hacer una comparación. Si a nosotros nos falta hierro, ¿qué nos pasa? Nos da anemia. La sangre no puede conducir el oxígeno y nos enfermamos. Si no comemos hierro diario, por eso son buenos los frijolitos, tenemos esa nutrición y estamos sanos. Pero si la planta no puede comer uno de los elementos que necesite, estos ácidos húmicos los contienen. Casi siempre se forman de maneras tan variadas que son trillones de maneras, de formas de estas moléculas, pero todas son de nutrientes para la planta. Estos van a ir directamente a la raíz. Si yo quiero fortalecer mi planta, ¿qué voy a hacer? Voy a poner esto en un rociador. Por acá tengo mi rociador chiquito. No tiene crank. Así. ¿Le diste? Sí, se descompuso. Y amigos, perdón, se me descompuso el rociador en este momento, pero vamos a hacerlo así manual. Sobre la hoja, por acá, sobre la hoja con un rociador se pone este líquido, preferentemente cuando no hay sol. Cuando no hay sol vamos a hacer este regado, que ya hice un regadero, pero vamos a hacer eso para que la hoja quede mojada con este líquido, diluido siempre al 10%. Entre más concentrado tengan su humus, hay que diluirlo más. Y aparte hay que empezar con una planta nueva, una planta cara, una planta que ustedes desconozcan. Hay que comenzar con una dosis muy baja, del 5% y 95% de agua. Y cada vez irle administrando más hasta que veamos qué tanto la planta administra bien, qué tanto le gusta, porque hay plantas que no lo necesitan. Por ejemplo, las crasuláceas, no, algunas hasta se manchan y otras lo desprecian, no lo necesitan. Necesitamos plantas que tengan unas células que sean tal vez un poco más flácidas, para que el humus entre, el humus líquido, el lixiviado, a la célula. Voy a dibujar por aquí una hoja. Esa hoja está compuesta por millones de células. Cada celulita es un cuadrito de estos.
Voy a poner aquí. Esta célula está en contacto con el medio ambiente al ser una célula de la epidermis. Tiene ciertos microporos que por ahí, por pura difusión, por pura ósmosis, van a entrar los nutrientes a la célula. ¿Cómo es eso? Si yo por aquí, esta es la célula, aquí tenemos una gota de agua que tiene muchísimos nutrientes que provienen del lixiviado de la lombriz. Por pura ósmosis, si aquí hay mucho más elementos minerales que dentro de la célula, acá hay menos, hay un fenómeno que hace que esto se regule, que unos de aquí pasen para acá. Ya no me hice revolver, ya. Unos de aquí pasen para acá y que queden más o menos equilibrados. Es el equilibrio osmótico lo que hace que algunos minerales entren a la célula. Estos minerales, ¿qué hacen? Pues van al cloroplasto y en vez de viajar desde el suelo hasta acá, hasta la hoja, pueden entrar aquí a formar cadenas de carbono con otros elementos, ¿no? Y a formar estructuras de la hoja o del tallo. Los nutrientes van a entrar directamente a la hoja y se van a formar rápidamente nuevas sustancias, nuevos metabolitos que la planta fabrica para llevar a cabo todos sus procesos, para tener una mejor polinización, para atraer a su polinizador, para no sé, para seguir en su ambiente, ¿no? Hay veces que la planta tiene dificultades, como lo que es que le dejemos con la tierra normal, la tierra que viene del vivero y que nunca la alimentemos. Es como no alimentarnos nosotros, tomar pura agua, ¿no? Claro que vamos a morir. La planta por eso necesita de estos dos, el lixiviado, que se puede dividir en dos formas de nutrir a la planta, por el suelo y por arriba. Incluso podemos hacer algo más. Ya por último, para irme con sus preguntas, podemos tener el humus líquido fabricado en casa. Como con el humus sólido vamos a diluir en agua y vamos a mezclar muy bien. Obviamente no vamos a fabricar moléculas nutritivas de inmediato. Aquí no vamos a fabricar nada que ya está hecho ahí. Lo único que hacemos es poner esos nutrientes en contacto con el agua para que sean solubles, para que la planta los pueda tomar así. Es como si comiéramos leche con pan, masticándola al mismo tiempo. Entonces, esto que hacemos, si se fijan cómo escurre el agua, con un color oscuro. Ese color oscuro es materia orgánica, es materia nutritiva. Eso indica que la planta está súper alimentada, porque esto cafecito contiene nutrientes que se nos están escapando ahorita. Se nos escapan porque hay mucho, pero llega al punto en que se equilibra. Mira, se fue una molécula, ¿ven? Se lleva unos azúcares. Así viajan por la planta, las moléculas van viajando por el agua, miren. Así viajan los nutrientes por las venas, por los vasos capilares de las plantas. Es como llegan hacia arriba y hacia abajo. Entonces, esto indica que estamos nutridos. Cuando nosotros regamos nuestra planta de la casa y el agua sale blanca, transparente, igual como entra, sale, es que no tenemos ningún nutriente. Necesitamos tener estos dos, humus y lixiviado. Y los fabrica nuestra lombriz. Si siguen nuestros videos van a saber cómo hacer esto en casa. Aparte de ser una actividad que pues realmente es emocionante, porque uno va descubriendo, metiéndose al interior, al fondo, se van metiendo al fondo de lo que estamos hechos, ¿no? De la vida. Vamos descifrando todo desde algo que a veces no pensamos dentro de nosotros, de que estamos hechos. Al utilizar la lombricultura en casa, cada vez nos hacemos más preguntas interiores y es una técnica que ayuda a la naturaleza y nos ayuda a nosotros mismos, ya que permite que el 50% de la basura que se tira en México es orgánica, que las cáscaras que echamos a la basura, la sopa, lo que no nos comemos, todo eso que no terminamos,
termina en los vertederos mezclándose con la materia plástica que llega al mar y todo es un desastre. La forma más efectiva de salvar al mundo es comenzar en casa y con la lombricultura ustedes pueden dejar de tirar para siempre todos los residuos orgánicos y convertirlo en esto que a su vez va a tener plantas exitosas que pueden tener en su casa sin problema jitomate, lechuga, ajos, muchas cosas que pudieran tener en pequeños espacios y tenerlas sanas, perfectas, con un sabor increíble. Yo he tenido fresas que saben que jamás la hemos probado así. Con el humus de lombriz vamos a incrementar el fruto y todos los nutrientes que la planta necesita. La planta para defenderse de las plagas necesita fabricar otras moléculas que no tienen que ver con su nutrición, pero que sí tienen que ver con su defensa, que son los metabolitos secundarios que usan para, por ejemplo, para ser tóxicas para un herbívoro o para que una plaga de insectos no se haga presente aquí. Lo que hacemos es rociar nuestra planta con lixiviado, la fortalecemos. No es que el lixiviado sirva para alejar las plagas, sirve para que la planta se fortalezca y esté bien cuidada y no nos enfermemos, como en el caso de que nos dé anemia. La planta se va a defender con todos sus nutrientes y nosotros no tenemos que hacer más que lo que tiramos a la basura vaya a nuestras lombrices y sea nuestra casa. ¿Tenemos alguna pregunta? Okay. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta lo pueden hacer en los comentarios y se la respondemos. Muchas gracias, nos vemos el próximo sábado.